Ay, qué placer saludarte. Bienvenido, bienvenida a esta siguiente entrega de cómo crear una empresa en Estados Unidos y cómo gestionarla de manera correcta. La vez anterior tuvimos un invitado espectacular, José León, que es experto justamente en todos estos temas, creación de empresas, declaraciones y todo lo que debes saber con respecto al manejo, gestión, creación de una empresa en Estados Unidos. Y hoy lo tenemos de vuelta porque se nos quedaron algunos temas por fuera. Así que vamos a recibirle nuevamente. Allí estamos. José, bienvenido. Hola Diego, ¿cómo estás? Un placer. Bien, todo muy bien, muchísimas gracias. Qué gusto poder compartir contigo nuevamente este espacio para responder las preguntas, llamémoslo así, 2.0, porque las básicas ya las respondimos, ya conversamos con la gente con respecto al tema de cómo crear una empresa en Estados Unidos, es factible, qué necesitas, lo puedes hacer desde tu país. Y si todavía no lo has visto, ve el video anterior, por acá te vamos a dejar algún enlace para que puedas ver ese video y puedas enterarte de todas las preguntas básicas que José muy amablemente nos ayudó respondiendo a la vez anterior. Ahora vamos a ir un poco más allá. Digamos que ya creamos nuestra empresa, ya nos comunicamos con José, José nos dio la asesoría, hemos creado nuestra empresa ya se encuentra funcionando y pues ahora, ¿cómo debo hacer, cómo debo gestionarla de manera correcta? Por ejemplo, quiero empezar hablando de facturación. En nuestros países, en Latinoamérica, digamos, en algunos lados se llama servicio de rentas, en otros lados se llama hacienda o lo que fuere. En el caso de Estados Unidos es el IRS, pero lo que hacen en los países de Latinoamérica es exigirte que imprimas facturas, ¿no es cierto? Entonces tienes que hacerlo en imprentas que están autorizadas por el gobierno y pues allí tienes que imprimir estas facturas que son comprobantes de compra-venta y siempre a cada persona pues tienes que emitirle una factura cada vez que realizas una transacción. ¿Pasa lo mismo en Estados Unidos? ¿Tengo que imprimir facturas? ¿No tengo que imprimir? ¿Tengo que emitir? ¿No tengo que emitir? ¿Cómo es ese asunto? Bueno, Diego, acá en los Estados Unidos la facturación no es obligatoria. Probablemente continúa siendo una obligación en nuestros países, en Latinoamérica, por el alto flujo de efectivo que se presenta en las transacciones que se hacen y en los negocios que se hacen entre empresas o personas naturales. Pero acá en Estados Unidos la costumbre ha evolucionado a manejar absolutamente todo por el sistema bancario. Entonces, al hacerlo de esa manera, ha ido poco a poco diluyéndose la necesidad de facturar, porque estando tanto ingresos como egresos reportados en los estados de cuenta del banco, se pierde la necesidad de eso. Así que aquí en los Estados Unidos, a la hora de declarar los impuestos o declarar los ingresos y pagar impuestos, el valor más importante es el que se maneja por intermedio de los bancos. Así que con los estados de cuenta muchas veces es más que suficiente para hacer la declaración. Ah, qué interesante y sobre todo te simplifican la vida definitivamente porque ya con el estado de cuenta allí entiendo que está pues todos los gastos, ingresos, egresos y en función de eso se realiza la declaración. Ahora, usualmente en los países latinoamericanos se manejan declaraciones mensuales. Todos los meses tienes que reportar las declaraciones de ingresos y egresos con respecto a tu ejercicio económico de ese mes. En Estados Unidos es igual, ¿cada cuánto hay que hacer esta declaración? La mayoría de las empresas que tienen que hacer reportes mensuales son aquellas que venden algún tipo de producto. Y es a lo que se le conoce normalmente como el tax a la venta o en nuestros países se le llama el IVA. Pero las personas que venden servicios normalmente no lo hacen y reportan sus ingresos una vez al año. Esa fecha de reporte es 3 meses después de la finalización del año fiscal. Ejemplo, si tu empresa tiene año fiscal de enero a diciembre, tienes hasta marzo del siguiente año para reportar los ingresos y pagar los impuestos que se generan. Ok, súper interesante y que de hecho es el caso de la mayoría de personas que ahora mismo nos están viendo, porque venden servicios, básicamente coaching, mentoría, consultoría, asesoría, perdón, entre otras cosas. Ok, ahora
Esta declaración que hay que hacerla de forma anual, donde supongo que se incluye todo el tema de ganancias, gastos y demás, ¿esta declaración tiene que ser realizada por un profesional o la puedo hacer yo mismo? La puedes hacer tú mismo. El mismo empresario puede hacerla, pero corre el riesgo de que en un futuro le puedan hacer una revisión o una auditoría. Es mejor que se asesoren con un profesional que conozca el tema, que tenga experiencia empresarial, porque aquí en los Estados Unidos pues está muy dividido el mercado en cuanto al profesional que hace impuestos. Hay muchas personas que se dedican y están enfocados y especializados en hacer taxes personales, pero también hay un grupo de profesionales a los cuales nos dedicamos a hacer impuestos empresariales. Entonces, lo ideal es que busquen a un profesional y se asesoren de alguien competente para hacerlo. Súper interesante, José, y muchísimas gracias. De hecho, para eso precisamente está allí José, para darnos una mano con todos esos asuntos. Pues nosotros lo conocemos ya desde hace algún tiempo atrás y 100% recomendado, la verdad. José, una persona que te ayuda cuando tú vas a buscar ayuda justamente de alguien que te ayude con el tema de declaración y demás, ¿debe tener algún tipo de licencia en Estados Unidos para hacer esto o cualquier persona que sepa puede manejar declaraciones y demás? No, hay que registrarse y hay que certificarse ante el IRS, que es el ente público o gubernamental que le da el aval a las personas para poder hacer declaraciones de impuestos. Tiene que pasar uno por un curso de certificación, un curso de conocimientos y tiene que presentar unos exámenes y esos exámenes son los que le darán la competencia para poder prestar el servicio al público. Ok, ok, súper interesante. Con respecto al tema este de la declaración, estamos hablando de las declaraciones y las obligaciones que debes cumplir. Yo he escuchado que tienes que hacer estas declaraciones, renovaciones, tanto en la parte estatal como federal. Recordemos que Estados Unidos está dividido en estados precisamente y es el gobierno estatal, el de los estados, pero el gobierno federal es el gobierno macro, ¿no? En este caso el presidente y toda la parte federal. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene mi empresa, tanto en la parte estatal como en la parte federal? Como lo acabas de mencionar, las empresas tienen que registrarse en uno de los 50 estados de los Estados Unidos. Al hacerlo, están adquiriendo una responsabilidad y al estado tienen que renovarle el derecho de usar el nombre que han escogido para su empresa. Además de eso, la empresa también se registra nacionalmente con el IRS, que ya es a nivel federal, y con ellos también hay que hacer una declaración de impuestos anual, tanto al Estado como al gobierno federal. Hay que hacerles una declaración de impuestos para reportar los ingresos y pagar los impuestos anualmente. Y al Estado hay que pagarle anualmente un derecho para poder seguir usando el nombre y el domicilio de la empresa. Ok, es decir, con la parte federal, el IRS es la declaración anual del el Estado para definir cuántos impuestos debes pagar, pero con el Estado es simplemente la renovación anual de permiso de uso de nombre. ¿Es así? Correcto, correcto. ¿Y qué valor aproximado tiene esta renovación con el Estado? Bueno, eso varía dependiendo del estado. Les voy a poner un ejemplo. En el estado de la Florida puede llegar a costar entre 140 y $150 la renovación anual para poder usar el domicilio y el nombre de la empresa. Pero hay estados como Nueva York, por ejemplo, en los cuales se paga la registración inicial y no hay necesidad de renovar, es perpetuo. Ujú. Solamente hay que hacer una declaración. Todo varía dependiendo al estado. Como tú lo dijiste, hay 50 estados dentro de los Estados Unidos y cada estado maneja autónomamente la parte empresarial en cuanto al registro y la renovación. Ok, ahora ya para ir un poquito más a fondo en el tema de impuestos, yo tengo mi empresa en Estados Unidos, José me ayuda con las declaraciones todos los años, se hace pues ya el tema este de ingresos egresos, sabemos cuánto fue la ganancia de la empresa y cuánto hay que pagar sobre esa ganancia. Eso
¿Dónde lo pago? ¿Lo pago en Estados Unidos? ¿Qué pasa si yo estoy, no sé, en México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile? ¿Lo pago en mi país, en Estados Unidos? ¿Dónde lo pago? Aunque la empresa esté creada aquí dentro de los Estados Unidos, va a depender del tipo de empresa que se registró. ¿Sí? Hay corporaciones, hay entes, hay corporaciones, hay empresas que se crean, declaran sus impuestos y pagan los impuestos aquí dentro de los Estados Unidos. Algunas LLCs que sus dueños tienen número de identificación dentro de los Estados Unidos, entonces recogen su ingreso, lo declaran y las utilidades le pasan al dueño para que las tribute aquí dentro de los Estados Unidos. Hay otras empresas que siendo LLCs hacen en la misma figura, pero las utilidades las declaran como ingreso en sus países de origen. Entonces, pues es algo un poco más como de cliente particular, dependiendo del tipo de empresa, dependiendo de la cantidad de socios, dependiendo del estatus legal de cada socio dentro de los Estados Unidos o en el extranjero, que se va a decidir si paga los impuestos dentro del país o en su país de origen. Ok, cerremos un poco el abanico de posibilidades porque te entiendo cuando tú me dices, pues depende de muchos factores y definitivamente debe ser así, hay muchísimas posibilidades. Pero vamos cerrando un poco el abanico hacia el tema de una LLC. En una LLC en particular, cuando tú obtienes una LLC, yo pues del conocimiento que tengo, te dan un número que es el EIN, el Employee Identification Number, que entiendo yo que es el número por el medio del cual tributa la empresa en este caso. Pero aparte de eso, he escuchado que hay otro número que se llama el ITIN number, que entiendo es para declaración personal. Es decir, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué pasa si yo no tengo ese ITIN number? ¿Es obligatorio tenerlo o no? ¿Qué nos puedes contar al respecto? No es obligatorio tenerlo, pero es muy conveniente. Una LLC que tiene dueños y los dueños cuentan con ese número de ITIN, pues es muy sencillo para ellos porque la empresa el dinero lo reporta, se le ponen sus gastos, se le ponen sus deducciones y va a terminar con un margen de utilidad y ese margen de utilidad, si el dueño tiene ITIN number, se le transfiere a su ITIN number y allí es donde lo tributa. Es ¿Sí? decir, la empresa no tributa, sino el dueño a través del ITIN number. Correcto, las LLC son conocidas como entidades de paso. O Uh -huh. sea, la LLC como tal nunca paga impuestos, sino que recibe el dinero, descuenta y la utilidad al final se tiene que repartir, ya sea Y, a los dueños aquí dentro de los Estados Unidos y si el dueño no tiene ITIN, pues tiene que llevarse el dinero para su país. Y esa parte que justamente acabas de topar creo que es súper, súper importante porque a mí me gusta ser muy, muy claro en las cosas y por allí tú encuentras en YouTube un montón de videos. Que obtengo un LLC, que no pagas impuestos, que olvídate de pagar impuestos. No es tanto así. O sea, sí es cierto que la LLC no paga impuestos, pero tú como dueño de la LLC tienes que pagarlo, o en Estados Unidos o en tu país. Entonces no Es es tan cierto eso de que saca una LLC y olvídate de los impuestos, ¿cierto? Es correcto, es correcto. Ese es la gran confusión que a veces se genera. En algún momento se tienen que pagar los impuestos, ya sea reportando los ingresos acá dentro de los Estados Unidos o haciéndolo en tu país, pero se tiene que hacer. ¿Y tú qué La nos única recomiendas? manera que, discúlpame que te interrumpa, Uh -huh. la única manera que no tendría que pagar impuestos la LLC es si tiene, te voy a poner un ejemplo, $100,000 de ingresos y los mismos $100,000 de salidas, de gastos y de deducciones. Pues obviamente va a quedar en cero y no va a haber que repartir nada. Pero eso puede suceder un año, de pronto dos, pero a medida que la empresa va creciendo, progresando y va posicionándose, pues eventualmente van a haber ganancias. Y es lo que todos esperamos, que hayan ganancias definitivamente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? O más bien dicho, ¿cuál es tu recomendación al respecto de qué es más fácil, más óptimo, más conveniente, no sé cómo llamarlo, tributar directamente mediante un ITIN number en Estados Unidos o en mi país de residencia? Si la persona tiene visa y tiene la capacidad de venir a los Estados Unidos, nuestra recomendación es que tramite el número de ITIN, porque primeramente le va a permitir, si quedan utilidades dentro de la empresa, reportarlas y pagar los impuestos de las utilidades.
Segundo, eso le va a permitir también o lo va a obligar de pronto a abrir cuentas de banco personales dentro de los Estados Unidos. Y en últimas, eso es excelentísimo y muy apropiado para las personas que quieran conseguir capital dentro de los Estados Unidos, porque si estás manejando cuentas de banco, si tienes registrado un ITIN, si estás declarando impuestos por la empresa, si estás declarando impuestos por la parte personal, pues vas a tener una muy buena imagen dentro del sistema bancario y vas a poder aplicar para tarjetas de crédito, para capital, para comprar, para insumos o para hacer tu negocio progresar y crecer muchísimo más rápido. ¿Y qué es lo que pasa si mi empresa tiene, digamos, dos socios? El uno tiene ITIN number y el otro no. ¿Dónde se paga? Bueno, ya eso es decisión de los socios y dependiendo del porcentaje de propiedad y de responsabilidad que tenga cada uno, pueden escoger, hay diferentes variables. Pueden escoger que el que tiene ITIN reporte todos los ingresos y pague los impuestos. Pueden repartirse la ganancia en la mitad y la mitad la reparte, la reporta el socio que tiene ITIN y la otra mitad la reporta el otro socio en su país de origen. O después puede el socio que no tiene ITIN o social puede venir a tramitarlo y ya entonces los dos reportan acá por aparte en sus taxes personales. Ok, José, muy valiosa la información. Creo que seguramente mucha gente ahora te está agradeciendo porque le debes haber aclarado muchísimas dudas. De todas maneras, igual, si tú tienes dudas, si quieres saber más sobre este tema y necesitas que José te des asesoría para crear tu empresa ya, para llevar la contabilidad y demás, acá te vamos a dejar los números de José y de su empresa para que te puedas poner en contacto con él. Tenía una pregunta más al respecto de este tema de los impuestos. Y es, mucha gente se pregunta, ¿realmente será muy caro el tema de los impuestos en Estados Unidos? Es decir, me invento, ¿no? Digamos que yo tengo mi empresa y que mi empresa tuvo este año ganancias por $50,000, por ponerte un ejemplo. Si yo tengo $50,000 de ganancia en mi empresa, ya ganancia, ¿no? Es decir, ingresos menos egresos, ganancia $50,000. En mi país de origen me tocará pagar tanto. Y hay mucha gente que dice, no, en Estados Unidos debe ser el doble o el triple, o eso es carísimo. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, eso va a depender de la empresa que se haya constituido. Te voy a poner dos ejemplos. Una corporación C que tiene $50,000 de utilidades va a pagar el 20% de esos $50,000 de impuestos. Sin embargo, si la persona no abrió una corporación, sino que por el contrario abrió una LLC y decide reportar los ingresos de esa manera, esos mismos $50,000, si la persona tiene ITIN, los va a reportar en sus impuestos personales y si los reporta en sus impuestos personales como dueño de su propia LLC, va a tener un beneficio muy grande y es que va a tener que pagar solamente el 7% de impuestos, va a iniciar al 7% de impuestos sobre esos $50,000. Y bueno, de ahí en adelante puede subir un poco y marginalmente, pero también hay un beneficio muy especial para las personas que son dueños de una LLC y es que los ingresos que vienen de su propia empresa, los primeros $12,000 no pagan impuestos. A partir de los $12,000 es que empieza a pagar el 7%. Ok, y también supongo que mientras más gano, más pago. ¿Va creciendo como exponencialmente o no es tanto así? Sí, es algo que se le llama un sistema progresivo de tributación progresivo. Los Ujú. primeros $12,000 no pagan, de los 12,000 hasta cierta cantidad paga el 7%, desde cierta cantidad hasta más arriba paga un poco más y así va subiendo hasta un tope máximo del 34, que tengo entendido. Puede Ok. llegar a ser hasta 34. Ok, excelente. José, de verdad, muchísimas gracias por toda la información que nos has brindado el día de hoy. Ya yendo hacia el mensaje final, ¿qué le puedes decir a la gente que, porque habrá mucha gente que nos está viendo ahora y que quiere obtener su empresa en Estados Unidos? Habrá algunos otros que ya la han obtenido, pero que no están correctamente asesorados y que definitivamente pues tienen muchas dudas. ¿Qué les puedes decir? ¿Qué recomendaciones les das tú? ¿Con qué deben tener cuidado? ¿Qué deben tener claro como pulcro, como sumamente detallado? ¿Qué recomendaciones les darías tú para evitarnos cualquier tipo de problemas?
Bueno, para los que no han abierto su empresa todavía en los Estados Unidos y desean hacerlo, lo ideal es que se eduquen mucho, que miren contenido como el que estamos haciendo en este momento, como la primera parte del video que hicimos, que se documenten bastante para que puedan tomar una decisión concienzuda y juiciosa acerca de la apertura de la empresa que quieren hacer. Que no tomen decisiones apresuradas, que por el contrario se documenten y hagan todo pues con conciencia, sabiendo lo que están haciendo. Y para aquellos que ya abrieron su empresa y de pronto están como un poco desinformados o desorientados, pues que consigan un profesional, una persona que los asesore, una persona que les pueda orientar acerca de las mejores estrategias para planificar y ponerse en una buena ruta para que cumplan los objetivos, porque en últimas el objetivo de todo empresario es poder generar dinero, poder estabilizar su vida y llegar a la libertad financiera. Entonces, si ese es el objetivo, aquí estamos para ayudarlos. Nosotros ofrecemos consultas por WhatsApp, también por email, nos pueden llamar y les vamos a dar una orientación sincera y transparente acerca de dónde se encuentran y hacia dónde quieren llegar. Ok, José, de verdad te agradezco muchísimo. Si la gente lo pide, seguramente te tendremos en una tercera ocasión por acá, porque hay muchas cosas de las cuales hablar y pues estos temas nos encantan porque nos ayudan a los empresarios digitales a seguir creciendo, nos facilitan las cosas y sobre todo nos da tranquilidad el saber que hay una persona, como en este caso tú, en quien podemos confiar, quien maneja todas nuestras transacciones, cuentas, declaraciones y todo lo que tiene que ver con la empresa ya, que creo que es súper importante para estar tranquilos de que todo está en manos correctas y que está siendo correctamente manejado. Así que te agradezco muchísimo, José. ¿Algún mensaje final? No, invitarlos a que visiten nuestra página de Instagram, también que vayan a nuestro canal de YouTube, miren el contenido que tengamos allí para que se orienten, para que se encuentren como empresarios y puedan sacarle provecho al sistema corporativo americano que ofrece muchos beneficios. Ese es el principal llamado. Ok, José. Muchísimas gracias por tu ayuda y nos vemos en una próxima ocasión. Que la pases muy Bueno, bien. cuídate, que estés muy bien.